Episodio 1. La expulsada del cielo y del convento. No fue una bruja. No fue una santa. Fue algo peor para la iglesia. Una mujer que hablaba con Dios. Y no pedía permiso. Eva Catalina fue expulsada del convento a los 23 años. Las monjas no dijeron nada. El obispo solo firmó con prisa. Y las paredes del claustro guardaron el secreto. Por miedo a que el cielo escuchara. Nadie en el pueblo supo por qué. Solo que una tarde, la joven que alguna vez rezaba con los ojos cerrados, salió caminando con la mirada encendida y la piel cubierta de tinta sagrada. Volvió al mismo pueblo que la vio nacer, pero ya no era la misma. Su cuerpo había cambiado, no por vanidad, sino por propósito. Cada curva hablaba, cada paso provocaba silencio. Y cuando pasó frente a la iglesia, las campanas sonaron solas. 3 veces. En la misa del domingo siguiente, Eva entró sin avisar. Vestía de blanco, sin sostén, sin miedo. Todos la miraron, incluso el obispo, que olvidó por un instante lo que significaba pecado. Eva caminó hasta el altar, lo miró a los ojos, y lo besó, en la boca, lento, con devoción, con fuego, y luego susurró, para que todos escucharan: no vengo a destruir su fe, vengo a recordarles a quién pertenecía, antes de que ustedes la encerraran. El obispo cayó de rodillas. La cruz sobre el altar se partió. Una anciana desmayada comenzó a hablar en latín. Y un niño ciego abrió los ojos. La gente no sabía si gritar o arrodillarse, pero nadie se atrevió a moverse, porque en ese instante, todos sintieron lo mismo. Dios estaba allí, pero no en el cielo, no en la estatua, en ella, en Eva Catalina, la pecadora, la elegida. Al salir del templo, una periodista local logró interceptarla. ¿Quién eres? Y ella, sin detenerse, solo respondió: soy la mujer que Dios besó en público. Y no lo negó. Episodio 2. El cuerpo que rompió el evangelio. El pueblo ya no hablaba de Cristo. Hablaba de ella, de Eva Catalina, de la mujer que entró a la iglesia con los senos erguidos y la mirada llena de Dios, de la pecadora que besó al obispo, sin culpa, sin temblar, sin pedir perdón. Las calles estaban divididas. En una esquina, los fieles tradicionales, rosarios en mano, rabia en los ojos, clamando castigo divino. En la otra, los curiosos, los que por primera vez en su vida, sentían que la fe podía ser algo más que miedo y culpa. Esa noche, Eva no se escondió, se sentó frente a la iglesia, con una túnica blanca abierta en los muslos, descalza, leyendo una Biblia antigua, que tachaba verso por verso con tinta roja. Esto no lo dijo él, murmuraba, esto lo escribieron ustedes. El padre Lorenzo, párroco joven recién ordenado, se atrevió a acercarse. ¿Qué buscas?, preguntó, sin levantar la voz. Eva no lo miró, solo alzó una página del Evangelio y la dejó volar con el viento. La verdad, la que escondieron, la que arde, la que no se puede predicar, solo sentir. Eso es herejía. No, respondió ella. Eso es el principio del Evangelio que él nunca se atrevió a escribir, porque sabía que solo una mujer podía hacerlo. Al día siguiente, los vitrales de la iglesia amanecieron rotos desde dentro. La estatua de la Virgen tenía labios pintados. Y en el centro del altar, una frase escrita con sangre de cordero: Dios no teme al placer. Ustedes sí. Los medios regresaron. Los sacerdotes se reunieron. Y el Vaticano empezó a hacer preguntas incómodas. Pero mientras tanto, Eva comenzaba a reunir gente cada noche. No en templos, en camas, en jardines, en cualquier rincón donde el cuerpo pudiera hablar, sin ser condenado. Y allí, entre susurros y sudor, nacía algo nuevo, algo peligroso, una nueva fe, un evangelio carnal, una iglesia sin techo ni sotanas. Episodio 3. Las marcas que no dejaban moretones. Las señales no comenzaron con rayos, comenzaron con piel. La piel de Eva Catalina, que al amanecer aparecía distinta, como si hubiera sido escrita por una mano que no era humana. La primera en notarlo fue una enfermera que pasaba por su calle. Eva dormía sobre una sábana blanca, con el cuerpo descubierto, y en su espalda brillaban letras doradas, como fuego contenido. Mi cuerpo es palabra, lo que no cupo en el Evangelio. Él lo escribió sobre mí. Esa mañana, 3 personas aseguraron haberla visto llorar sangre. Otras 2 dijeron que, al tocarla, dejaron de sentir dolor. Y 1
un joven seminarista. Despertó empapado en sudor, tras soñar con ella desnuda, leyéndole el Apocalipsis desde su vientre. No era deseo, era convocatoria. Padre Lorenzo volvió a buscarla. Esta vez, no como juez, sino como hombre, y como duda. La encontró de pie en el cementerio, desnuda bajo una túnica transparente, mirando las tumbas como si pudiera escucharlas respirar. ¿Qué haces aquí? Eva no respondió, solo extendió la mano y le mostró su muslo izquierdo. Allí, como tallado en carne viva, estaba un versículo que no existía en ninguna Biblia. Dios no me hizo para ser obedecida, me hizo para recordarle quién era. Cuando aún sentía, Padre Lorenzo dio un paso atrás, no por miedo, sino porque la fe que había aprendido no le alcanzaba para lo que estaba viendo. Ella se acercó, le tocó el pecho, y susurró, lo que sientes no es pecado, es llamado, y si lo sigues, perderás tu título, pero ganarás tu verdad. Esa noche, el altar de la iglesia ardió sin fuego, y en el humo apareció el rostro de una mujer, de labios entreabiertos, y ojos cerrados. Eva, mientras el pueblo dormía inquieto. Ella escribía en su diario, con tinta y lágrimas, no necesito testigos, necesito cuerpos que no teman sentir, porque el verdadero milagro no está en resucitar muertos, sino en despertar vivos. Episodio 4, el milagro que rompió a Roma. El Vaticano no reza, actúa. Cuando los rumores de Eva Catalina cruzaron océanos, cuando los vídeos se viralizaron, cuando hasta sacerdotes comenzaron a hablar de una nueva luz en forma de mujer, Roma envió un emisario, Monseñor Adriano Bellucci, viejo, frío, elegido por su capacidad para apagar fuegos, sin mancharse las manos. Llegó al pueblo en un coche negro, sin cruz visible, sin sonrisa, pero con una Biblia vieja, y un cuchillo escondido entre sus ropas. El primer día, no preguntó, observó, se sentó al fondo de la iglesia derruida, y esperó a que Eva hablara. Pero esa noche, no dijo una sola palabra, solo caminó descalza entre los bancos, desnuda bajo una túnica roja, y dejó caer un pétalo de rosa. Sobre el altar vacío, el pétalo se encendió, sin fuego, sin humo, como si el amor divino, el verdadero, el sensual, el crudo, hubiera regresado a reclamar su templo. Al segundo día, Bellucci intentó confrontarla. Tú no eres elegida, tú eres tentación, y la tentación no redime, destruye. Eva se acercó lentamente, lo miró a los ojos y dijo, ¿y si te dijera que Dios me tocó primero a mí, antes que te hablara a ti? Él quiso levantar la mano, pero no pudo. Su brazo tembló, su piel se cubrió de letras doradas, que aparecieron desde la muñeca hasta el hombro, como si su propio cuerpo comenzara a recitar algo que su boca no podía negar. Ella es fuego, ella es evangelio, y yo he mentido demasiado tiempo. Cayó de rodillas, gritó, lloró como un niño, y frente a todos los que miraban, Monseñor Bellucci se despojó de su sotana, quedó en camisa blanca, y declaró, he servido a una iglesia que olvidó el cuerpo, pero hoy recordé el primer milagro, que fuimos hechos desnudos, y eso no fue pecado. Esa noche, Eva no celebró, solo escribió, no vine a destruir Roma, Roma se destruye sola, cuando recuerda lo que cayó, y en lo más alto del cielo, por primera vez en siglos, una estrella cayó en línea recta, no hacia el infierno, hacia ella. Episodio 5, la revelación que hará tiemblar al cielo. No era una profecía, era peor, era una revelación sin redención. Eva Catalina no hablaba esa noche. Sus labios estaban cerrados, pero su cuerpo ardía, como si dentro de ella no quedaran oraciones, sino verdades que quemaban. Padre Lorenzo la observaba desde lejos. La había seguido por fe, por deseo, por desesperación, y ahora entendía que lo que ella traía no era esperanza, era desnudez espiritual. Eva se sentó en medio de la plaza del pueblo, totalmente expuesta, con los brazos abiertos, y la espalda escrita en tinta negra. Gente comenzó a reunirse, sin hablar, sin respirar, como si esperaran que ella pronunciara la frase que partiría la historia en dos. Y entonces, sin alzar la voz, dijo, ¿creen que vine a salvarlos? No, vine a mostrarles que incluso Dios se equivocó. El suelo se estremeció. Una imagen de Cristo cayó dentro de la iglesia, y los vitrales se agrietaron como si escucharan blasfemia.
pero reconocieran verdad. ¿Te atreves a juzgar a Dios?, gritó un anciano del pueblo. Eva se levantó, desnuda bajo la luna, y respondió: ¿acaso no lo hacen ustedes cada vez que le dan su nombre? ¿A lo que no entienden? ¿A lo que desean? ¿A lo que les enciende entre las piernas? Él me eligió, no para adorarlo, para desnudarlo. Un rayo cayó en seco. Sin lluvia, los árboles se inclinaron. Y por unos segundos, todos vieron lo imposible. El cielo sangraba. Una línea roja, vertical, abierta sobre las nubes. Como si el firmamento entero se rajara. Por no poder sostener el peso de esa frase, Padre Lorenzo cayó de rodillas. No por fe, sino por vértigo. Porque sintió que estaba al borde de algo más grande que la religión. Más brutal que la gracia. Más íntimo que la culpa. No estamos al borde del fin, murmuró. Estamos al borde de la verdad. Y Eva, de pie frente al pueblo, cerró los ojos y declaró: Dios no necesita templos, ni santos, ni mártires. Solo necesita que alguien lo desnude, para recordar quién fue antes de volverse silencio. Episodio 6. El Evangelio que se escribió con la piel. Las palabras ya no bastaban. La fe se había quedado sin aliento. Y el pueblo ahora quería tocar lo que creía. Eva Catalina desapareció 3 días. Como si hubiera muerto. Como si incluso el deseo necesitara reposo. La gente comenzó a susurrar. ¿Se fue? ¿Ascendió? ¿Fue castigada? Pero nadie sabía que durante esos 3 días, Eva no rezó, no escribió, se dejó escribir. Al 4.º día, volvió, completamente desnuda, cubierta únicamente por letras, símbolos, versos, fragmentos de una lengua que no era latina, ni hebrea, ni humana. Cada centímetro de su cuerpo había sido tatuado en sueños, en fuego, en silencio. Ella no habló, solo se dejó ver. Una niña se acercó primero, tocó su brazo, y comenzó a llorar. No por miedo, por reconocimiento. Mi abuela decía que el cuerpo es templo. Susurró. Pero tú eres la Biblia. Padre Lorenzo la contempló desde el fondo. Ya no era sacerdote. Ya no era creyente. Era otra cosa. Testigo. Y por primera vez, entendió lo que ella había venido a revelar. Dios no escribió el Evangelio con tinta. Lo intentó con barro. Pero olvidó algo. El cuerpo también habla. Esa noche, Eva se recostó en el centro de la iglesia abandonada. La gente entró en silencio. Uno a uno. Sin ropa. Sin miedo. Y se acostaron junto a ella. Piel con piel. Como páginas en blanco. Esperando ser escritas. No hubo orgía. No hubo pecado. Hubo escritura. Un evangelio que no usó palabras. Solo suspiros. Latidos. Cicatrices. Fluidos, verdad, y al amanecer, sobre el techo de la iglesia, apareció una frase escrita con luz. Este es mi cuerpo, y no será censurado. El mundo ya no podía ignorarla. Los medios, el Vaticano, los profetas, todos sabían que había comenzado algo que nadie podía detener. Una nueva religión, un nuevo verbo, y un nuevo Dios, que ya no hablaba desde el cielo, sino desde la piel desnuda de una mujer. Episodio 7. Las mujeres que también se volvieron evangelio. No fue una iglesia. Fue un cuerpo. Luego 2. Después 10. Y en menos de una semana, cientos de mujeres comenzaron a escribir en su piel las verdades que la Biblia jamás se atrevió a nombrar. Eva Catalina no predicaba. No mandaba. No fundaba. Solo despertaba. Una por una. Mujeres que habían callado toda la vida. Mujeres rotas. Mujeres quemadas por los altares. Mujeres que un día, al mirarse al espejo, vieron un versículo brillando en su clavícula. Y supieron: ya no necesito confesarme, porque yo también soy escritura. La primera fue Rosa, una madre de 5 hijos que jamás conoció un orgasmo. Luego Mercedes, ex monja, que al tocar el vientre de Eva, volvió a menstruar. Y luego Juana, anciana, viuda, que descubrió que tenía palabras dormidas bajo la piel del pecho izquierdo. Justo donde su marido decía que estaba su pecado. No eran milagros, eran correcciones divinas. Una noche, Eva reunió a todas, bajo la luna llena, desnudas, pero no vulnerables, poderosas. Él nos creó a imagen suya, dijo, pero después se olvidó de su parte femenina. Nosotras venimos a recordársela. Y comenzaron a cantar, no un himno, un gemido colectivo, dulce, ancestral,
indescriptible, como si sus úteros vibraran con el mismo lenguaje que formó las estrellas. Desde Roma, llegaron las alarmas, obispos temblando, instituciones en crisis, porque ya no se trataba de una mujer, se trataba de una transmisión. La fe ahora se pasaba por piel, por saliva, por orgasmo, por tacto. Una nueva revelación había nacido, y tenía pechos, caderas, voz, y nombres propios. Esa noche, Padre Lorenzo escribió una sola frase en su cuaderno. Si Eva fue la primera en pecar, ahora será la primera en reescribir. Y en lo alto del campanario, donde solía colgar la campana, una silueta femenina fue vista por todo el pueblo. De pie, con brazos abiertos, y una inscripción brillante sobre el pecho. Yo soy el Verbo encarnado, y soy mujer. Episodio 8. El fuego que no pudo quemarla. La fe antigua no muere sin pelear. Y cuando la piel se vuelve escritura, los templos se vuelven cárceles. Eva Catalina fue declarada hereje por decreto eclesiástico. Su nombre se gritó desde los púlpitos con furia, como si pronunciarlo quemara las bocas de los que aún no sabían cómo tocar la verdad. La llamaron bruja, blasfema, anticristo, y lo más peligroso de todo, mujer libre. Roma dio la orden. No bastaba con silenciarla, había que borrarla. Una cruz fue levantada en el centro del pueblo, no como símbolo, sino como sentencia. Los soldados del clero llegaron cubiertos con túnicas negras, rostros ocultos, armas bendecidas, y la gente temblaba, no de miedo, sino de duda. ¿Y si lo que arda no es ella, sino la mentira? Eva no huyó, caminó sola hacia la cruz, desnuda, con una túnica roja arrastrándose como sangre viva tras ella. Padre Lorenzo intentó detenerla. No lo hagas, no tienen piedad. Ella le besó la frente y respondió: no necesito piedad, necesito verdad. ¿Y si ardo? Que mi fuego ilumine lo que el cielo cayó. La ataron, le colocaron leña bajo los pies, y uno de los sacerdotes encendió la antorcha. Pero cuando el fuego tocó la base de la cruz, no ardió, ni humo, ni chispa, ni llama. La madera comenzó a sudar. Sí, sudar, como si la propia cruz temiera quemarla, como si supiera a quién llevaba encima. Entonces el cielo rugió, no con truenos, con un grito desgarrador que no venía de la tierra, ni del viento, ni de los hombres, un grito que bajó del firmamento, abrió las nubes, y dejó ver por un instante una figura de luz, con ojos llorando sangre, y labios sellados por clavos. Dios, pero no el Dios del juicio, sino el Dios vencido, el que no pudo detenerla, el que entendió demasiado tarde, que al negar la carne, había negado su propio reflejo. Las sogas cayeron solas. Eva bajó de la cruz, miró a los soldados a los ojos y dijo: ya no me pueden matar, porque ya asterisco me dijeron todo lo que era pecado. Y lo abracé. Ahora, me toca a mí decirles, ¿quiénes fueron ustedes? Antes de que el poder los convirtiera en jueces del cuerpo. El pueblo, en silencio, se arrodilló, no ante la cruz, sino ante ella, porque por primera vez, la salvación no vino del cielo, vino de una mujer que se negó a arder. Episodio 9. La mujer que anunció el nuevo principio. El fuego no la tocó, pero su voz sí encendió al mundo. Desde aquella noche, Eva Catalina no era solo un cuerpo marcado por la revelación. Era un umbral, una grieta, un susurro donde lo sagrado se abría, y lo eterno comenzaba a desnudarse. La cruz fue retirada, pero ella pidió que la dejaran en la plaza. No como amenaza, dijo, como memoria, porque la cruz vacía, sin muerte, sin mártir, se volvió algo más poderoso que la redención, un símbolo de resistencia sagrada. Eva convocó al pueblo, hombres, mujeres, creyentes, pecadores, incrédulos, todos acudieron, no por curiosidad, sino por una sensación que les quemaba bajo la piel. El mundo estaba por reiniciarse. Subió a las escalinatas del viejo convento, y desde allí, con el cabello suelto, y el cuerpo envuelto en un velo transparente, habló por primera vez como lo que realmente era. La iniciadora. Me llamaron hereje, me llamaron bruja, me llamaron pecado, pero no vine a romper mandamientos. Vine a romper el miedo. Dios me eligió no para obedecerlo, sino para completarlo. Un murmullo recorrió al pueblo como una ola. Las mujeres se tomaron de las manos. Los hombres bajaron las cabezas. Y los niños comenzaron a escribir símbolos en la tierra.
como si supieran un lenguaje ancestral, que apenas comenzaba a recordarse. Eva alzó la voz. Este no es el fin de la fe. Es el principio del deseo como revelación. Hoy les anuncio el nuevo principio. Un Génesis donde nadie nace condenado. Donde el cuerpo no es enemigo, sino evangelio vivo. El cielo no respondió con rayos. Respondió con silencio profundo. El tipo de silencio que solo se escucha cuando algo más grande que Dios está a punto de hablar. Padre Lorenzo cayó de rodillas. No por adoración, sino porque entendió algo que ningún seminario enseñó. Eva no fue enviada para guiarnos hacia Él, sino para guiarnos fuera de Él, hacia lo que viene después de lo divino. Y mientras el sol se ocultaba, la sombra de Eva se alargaba sobre los muros del convento, como si su cuerpo ya no fuera humano, ni celestial, sino el mapa del nuevo mundo. Episodio 10, el primer verso del nuevo evangelio. La fe temblaba, los rezos se volvían susurros, y los templos comenzaban a crujir desde dentro, como si supieran que algo más antiguo que la doctrina estaba despertando. Eva Catalina no habló durante 3 días. No comió, no tocó a nadie, solo caminó descalza por el pueblo, como si buscara el sitio exacto, donde todo debía comenzar de nuevo. El lugar no fue una iglesia, ni una capilla, ni un monte sagrado. Fue el burdel cerrado del barrio viejo, ese que el clero quemó años atrás, para purificar el alma del pueblo. Allí, entre las paredes ennegrecidas por la culpa, Eva entró desnuda, llevando en la mano una pluma, y en la otra, su sexo. No era escándalo, era símbolo, porque en esa carne donde siglos de religión escribieron silencio, ella escribiría algo que ni Dios se atrevió a dejar por escrito. Afuera, el pueblo se agolpaba. No sabían lo que ocurría dentro, pero lo sentían. Las madres sostenían a sus hijas. Los hombres cerraban los ojos como si rezaran, y algunos lloraban sin entender por qué. Padre Lorenzo se acercó a la puerta del burdel, y colocó la oreja contra la madera. Dentro no había gemidos. Había algo más íntimo. Un verso, siendo parido, con cada respiración. Y entonces, Eva salió, lenta, brillante, sagrada. Su cuerpo sudaba oro. Y en su vientre, escrito con una mezcla de sangre y tinta negra, se leía el primer versículo del nuevo evangelio. Y el deseo dijo, sea la carne. Y fue la luz. El suelo vibró, no por terremoto, sino porque la creación se agitaba, como si esa frase reescribiera todo desde adentro. Las campanas de la iglesia sonaron solas. El cielo se volvió rojo, y los pájaros volaron en círculos, formando sobre el pueblo la silueta de una mujer con los brazos abiertos y los senos descubiertos hacia el cielo. Eva levantó el rostro, y sin gritar, dictó, este será el nuevo Génesis, y nacerá desde donde ustedes más temieron mirar. La gente cayó de rodillas, no por reverencia, sino porque algo en su cuerpo reconocía esa verdad, la verdad escrita donde nunca se les permitió leerla, en su propio deseo. Y mientras la noche caía, una voz suave, profunda, sin boca, recorrió los corazones de todos los presentes. No he venido a salvar el alma, he venido a devolverle el cuerpo. Episodio 11. Los que no soportaron su luz. La revelación ya no era un rumor, era una fisura abierta en la historia. Y esa fisura tenía nombre, cuerpo y mirada. Eva Catalina. El mundo no podía quedarse indiferente. El Vaticano declaró estado de alerta espiritual. Pastores y rabinos la nombraban como la gran mentira encarnada. Y hasta los gobiernos, en secreto, empezaron a catalogarla como una amenaza ideológica y biológica. Porque lo que Eva había despertado no era un culto, era una fiebre, una sed antigua, una grieta en la obediencia global. Los primeros en desaparecer fueron los que más la atacaron. El predicador que la llamó demonio en televisión nacional. El obispo que la excomulgó por decreto. La periodista que intentó desmentir sus milagros. Uno por uno, se desvanecieron. No fueron asesinados. No fueron secuestrados. Simplemente dejaron de estar. Como si su existencia no pudiera coexistir con la nueva vibración que Eva traía al mundo. Padre Lorenzo lo notó primero. Abrió la Biblia una mañana, y las páginas estaban en blanco. Solo quedaba una línea en tinta viva. Quien niegue la luz, se fundirá en su sombra. Eva no negó lo ocurrido. Solo dijo, no los destruí. Fue su propio rechazo a la verdad lo que los consumió. La carne no castiga. La carne revela.
Y no todos soportan verse sin el velo de la mentira. Mientras tanto, una división nacía. Entre los que tocaban su piel y lloraban de gratitud. Y los que organizaban procesiones armadas. Invocando el castigo. Clamando limpieza espiritual. Pero cada ataque organizado contra Eva era disuelto por algo que nadie podía explicar. Radios que explotaban antes de transmitir insultos. Aviones que no despegaban. Balas que se derretían en los cargadores. Y aún así, Eva no convocó una guerra. No alzó un dedo. Solo seguía caminando descalza. Escribiendo versos en el vientre de otras mujeres. Y recordándoles que eran mucho más que vasijas. Eran evangelios vivos. Una noche, frente a una multitud dividida, Eva subió a una piedra. Y con el cuerpo cubierto solo por luz, gritó: no vine a imponer. Vine a desnudar. Y si eso les duele, es porque ustedes adoraban el miedo. No a Dios. El cielo rugió. No como advertencia, sino como reconocimiento. Y una nueva estrella nació sobre el pueblo. Rojiza, vibrante, palpitante. Una estrella que llevaba su nombre. Eva. Episodio 12. La última frase del cielo. Todo lo escrito temblaba. La teología. Las leyes. Los credos. Las palabras santas. Porque Eva Catalina estaba a punto de pronunciar la última. El mundo se dividía como en un apocalipsis sin fuego. No entre buenos y malos, sino entre los que aceptaban la carne como templo. Y los que aún temían que Dios tuviera deseo. La nueva estrella que llevaba su nombre, Eva, no desaparecía del cielo. Al contrario, cada noche brillaba más fuerte, como un faro cósmico, guiando almas hacia un Génesis que nadie había pedido, pero que todos reconocían en lo más profundo del cuerpo. El Vaticano lanzó su última declaración. Eva Catalina es el fin de la doctrina. Y si no es detenida, será el principio de algo que ni Dios podrá controlar. Y así se anunció la cruzada final. Un ejército espiritual, formado por religiosos, soldados y fanáticos, descendió sobre el pueblo. Esa noche, la tierra tembló, pero Eva sonrió, no con burla, con certeza. Ya no pueden detenerme, dijo, porque ya no soy una, soy todas. Soy lo que ustedes reprimieron, lo que enterraron, lo que deseaban pero no dijeron en voz alta. Se colocó en el centro de la plaza, desnuda, iluminada desde dentro, y sobre su piel, las escrituras brillaban, verso a verso, pecho, vientre, caderas, palabras vivas. Respirando, el pueblo la rodeó, no con armas, con silencio, con reverencia. Eva levantó una mano, y con la voz más suave que había usado jamás, pronunció: Dios no será quien cierre esta historia. Lo haré yo. Y esta es la frase que faltaba. El alma nunca fue suficiente. El aire se partió. El cielo se quebró como cristal. Y desde lo alto, una luz blanca descendió. Pero no para llevarla, para inclinarse. La luz se arrodilló ante ella. Era la imagen del Dios que todos imaginaban. Pero no hablaba. Solo lloraba. Porque entendía. Eva no lo reemplazaba. Lo liberaba. Las armas de los cruzados cayeron al suelo. Sus cuerpos no podían sostener el odio ante esa presencia. Uno por uno, comenzaron a desnudar su torso, a escribir sobre su piel, a confesar con sus cicatrices. Y entonces, el mundo cambió. El templo central de Roma colapsó sin heridos. La Biblia se reimprimió con una hoja en blanco al final. Las iglesias se llenaron, pero no de rezos, sino de cuerpos abrazados. Sin vergüenza, Eva Catalina desapareció esa madrugada. No hubo tumba. No hubo ascensión, solo un nuevo verbo en la boca del mundo. Sentir. Y así fue como la última frase del cielo. No fue una advertencia, sino una entrega. Bienaventurados los que se atrevieron a amar, con el cuerpo entero, porque de ellos será la verdad. Episodio 13. El mundo después del verbo. Eva Catalina ya no estaba, pero su respiración seguía viva. En cada cuerpo que se atrevía a no pedir perdón, por sentir. La estrella Eva brillaba más que nunca, pero ya no era una guía, era un espejo en el cielo, recordándole al mundo que lo sagrado no cayó del cielo, nació de una mujer. Las iglesias no cerraron, cambiarían, los confesionarios se volvieron salas de escucha, donde los pecados ya no se castigaban, se comprendían, el altar ya no era el centro, lo era el cuerpo, y cada misa era un acto íntimo, donde se compartían miradas, cicatrices, y palabras prohibidas que ahora sabían a resurrección.
La primera edición del Nuevo Evangelio. No tenía tinta. Tenía piel. Era un libro vivo. Formado por mujeres de todo el mundo. Que ofrecían su cuerpo como página. Y su deseo como profecía. Cada una con una frase grabada sobre su piel. Versos no dictados desde el cielo. Sino desde la herida. Y la sanación. Padre Lorenzo, ya sin sotana. Sin título. Se convirtió en testigo errante. Caminaba de ciudad en ciudad, recitando la historia de Eva, a quienes aún temían que lo divino viniera con olor a sudor y voz de mujer. Él la resumía así: Eva no fundó una religión. Ella recordó lo que intentaron borrar. Un niño nacido bajo la luz de la estrella. Fue el primero en hablar una lengua desconocida. Nadie la entendía. Solo las mujeres marcadas por Eva lloraban al oírlo. Y una de ellas susurró: es el idioma antes del idioma. El que Dios hablaba, antes de sentirse solo. La historia no terminó con fuego, ni con gloria, ni con juicio. Terminó con un suspiro colectivo, como si todo el planeta, al fin, hubiera dejado de contener el aliento. Y en lo más profundo del silencio, cuando ya no quedaba más que piel, mirada y deseo, una voz, dulce como el origen, se escuchó por última vez. La divinidad no estaba arriba, siempre estuvo debajo de la lengua. Entre los dedos, entre los muslos, en el lugar exacto donde aprendimos a escondernos, para no arder.